Teresita de Lisieux. Hans Urs von Balthasar, quien fue uno de los grandes teólogos del siglo XX, escribió lo siguiente refiriéndose a Teresita. Teresa es sobre todo el genio del conocimiento de sí, la más profunda psicóloga de la época moderna. Aparentemente, tanto Teresita como su libro Historia de un alma pareciera ser demasiado dulce, melosa y devota. Para la sensibilidad contemporánea, lenguajes como el de Teresita pueden provenir de épocas pasadas y de esferas imprácticas, como la de una monja de claustro. Sin embargo, haciendo a un lado los prejuicios típicos de nuestra época tan incapaz de entender lo que le supera, podemos encontrar en sus escritos dimensiones profundamente revolucionarias. A continuación, en la misma tónica en que trabajamos a Gandhi, nos aproximaremos ahora a Teresita de Lisieux. Para ello, además de las siguientes páginas, los invito a leer el manuscrito B de la Historia de un alma, aunque si lo leen completo, les adelanto que no perderán su tiempo. El de Teresita era un tiempo de una iglesia volcada sobre sí misma, temerosa por los embates del mundo moderno e incapaz de dialogar en serio con él. En su época primada, el jansenismo, doctrina teológica que permeó la espiritualidad cristiana, de culpa y énfasis en el sufrimiento. Frente a esto, Teresita ofrece una espiritualidad fresca y sencilla, cotidiana y al alcance de todo el mundo. Me parece importante subrayar este aspecto, ya que muy probablemente más de algún lector o lectora sintió alguna resistencia leyendo lo dicho sobre Gandhi. Ciertamente Gandhi puede quedarnos demasiado lejos. Podré apropiarme de experimentar la verdad con el cuerpo del modo en que lo hacía Gandhi. Puedo, siquiera, plantearme sus ayunos, dietas y votos. Pues bien, con Teresita sucede todo lo contrario. Hija menor de un matrimonio pequeño burgués, habiendo perdido a su madre a corta edad, Teresita no tiene nada de extraordinario. Su único afán en la vida era ser santa y además serlo dentro del Carmelo, orden a la cual habían ingresado la mayoría de sus hermanas. Desde pequeña mostró una gran vocación a la vida religiosa, pero por su corta edad no se le permitió ingresar al convento. Tuvo que caminar con paciencia, pero a la vez con firmeza. La espera, que no tardó en rendir sus frutos, la entrada al Carmelo. Era muy consciente de su pequeñez. Se probaba con Ignacio de Loyola o con San Agustín de Hipona, ambos santos que habían cometido actos repudiables como el asesinato o el adulterio, y que aún así Dios había amado y escogido. Ella, en cambio, no era más que una niña insignificante, prácticamente irrelevante a los ojos del mundo y probablemente también a los de Dios. ¿Cómo podía ella, que tenía una vida tan monótona y normal, llegar a ser santa? Al tiempo comprendió que el amor de nuestro Señor revela lo mismo en el alma más sencilla, que no opone resistencia a su gracia, que en el alma más sublime. Y lo comprendió nada más y nada menos que contemplando a la naturaleza. Jesús se ha dignado a instruirme acerca de este misterio. Puso ante mis ojos
el libro de la naturaleza y comprendí que todas las flores que la ha creado son hermosas, y que el esplendor de la rosa y la blancura de la azucena no le quitan a la humilde violeta su perfume, ni a la margarita su encantadora sencillez. Comprendí que si todas las florecillas quisieran ser rosas, la naturaleza perdería su ala primaveral y los campos ya no serían esmantados. No tiene más mérito el santo que después de una vida violenta y sanguinaria, convierte su corazón, que aquella niña irrelevante que ni siquiera había tenido la oportunidad de pecar en serio. Incluso es al revés, pues como dice la misma Teresita, lo propio del amor es abajarse. Abajándose de tal modo, Dios muestra su infinita grandeza. Así como el sol ilumina al mismo tiempo a los cedros y a cada florecilla, como si solo ella existiera en la tierra, del mismo modo nuestro Señor se ocupa tan personalmente de cada alma, como si no hubiera otra como ella. En pocas palabras, Teresita se dio cuenta del enorme amor que Dios la tenía, y que su llamado a ser santa no se veía realmente impedido por la banalidad o mediocridad de su vida. Una vez ingresada al convento sufrió mucho, no solo por su corta edad, sino por el roce que implica la vida comunitaria, incluyendo no únicamente la humanidad de las hermanas, sino también una epidemia de gripe o influenza que diezmó el monasterio. Sin embargo, sus escritos no son más que el esfuerzo por contar las misericordias del Señor. Tal y como su hermana, que también era su priora, le pidió hacer. Murió finalmente a los 24 años por una tuberculosis que la llevó lenta y dolorosamente. La dimensión que recuperaremos de Teresita para nuestro itinerario de las 7 místicas es su idea de caminito, el cual se ha de traducir como una mística de la cotidianidad. En el fondo, este es el motivo por el cual los abordo en el mismo capítulo, ya que en ella se encuentra la misma invitación que nos hacía Gandhi. Vivir la mística en el propio cuerpo, en la vida cotidiana, a través de las actividades del día a día, y no esperar a que acontezca alguna caída del caballo estilo San Pablo. Pero al contrario de Gandhi, cuya capacidad y disciplina ascética podrían desbordarnos, con Teresita encontramos la misma idea pero expresada de forma distinta. Y el caminito no es más que la invitación a encontrarse con el misterio en lo pequeño y sencillo, un camino directo que asemeja a un ascensor. Diría ella, Dios no puede inspirar deseos irrealizables, por lo tanto, a pesar de mi pequeñez, puedo aspirar a la santidad. Agrandarme es imposible. Tendré que soportarme tal cual soy, con todas mis imperfecciones. Pero quiero buscar la forma de ir al cielo por un caminito muy recto y muy corto, por un caminito totalmente nuevo. Estamos en un siglo de inventos. Ahora, no hay que tomarse ya el trabajo de subir los peldaños de una escalera. En las casas de los ricos, un ascensor la sube ventajosamente. Yo quisiera también encontrar un ascensor para elevarme hacia Jesús.
pues soy demasiado pequeña para subir la dura escalera de la perfección. Entonces, busqué en los libros sagrados algún indicio del ascensor, objeto de mi deseo, y leí esas palabras salidas de la boca de la sabiduría eterna: el que sea pequeñito, que venga a mí. Este ascensor, sin embargo, no implica el crecer, sino justamente el irse haciendo más pequeño. El ascensor que ha de elevarme hasta el cielo son tus brazos, Jesús. Y para eso no necesito crecer. Al contrario, tengo que seguir siendo pequeña, tengo que empequeñecerme más y más. En este sentido, no estaríamos hablando de más ayunos, retiros extensos de varios días o incluso de estudios y cursos de espiritualidad. Todo lo contrario, pues al igual que lo veremos en un momento con San Juan de la Cruz, la vida mística no pasa por el camino del más y mejor, sino del humildarnos poco a poco hasta llegar totalmente libres para dejarnos mover por su amor. Pero vaya que el de Teresita no es un derrotismo. No es que se considere poca cosa ni se ningunee. Ella misma cuenta una anécdota que, en sus propias palabras, es el resumen de toda mi vida. En una ocasión, una amistad de la familia llevó unos obsequios para las dos hermanitas más pequeñas. Cuando se acercó para entregárselos y preguntarles cuál elegía cada una, Teresita simplemente exclamó: «Yo lo escojo todo». Más adelante, estando ya dentro del convento, nuestra mística se cuestiona por su vocación. Es feliz como carmelita, pero también dice sentir. La vocación del guerrero, de sacerdote, de apóstol, de doctor, de mártir. En una palabra, siento la necesidad, el deseo de realizar por ti, Jesús, todas las obras más heroicas. Siento en mi alma el valor de un cruzado, de un suavo pontífico. Lo que sigue, queriendo todo. En esta búsqueda por su vocación llega finalmente a su respuesta. La caridad me dio la clave de mi vocación. Comprendí que si la Iglesia tenía un cuerpo compuesto de diferentes miembros, no podía faltarle el más necesario, el más noble de todos ellos. Comprendí que la Iglesia tenía un corazón y que ese corazón estaba ardiendo de amor. Comprendí que solo el amor hacía actuar a los miembros de la Iglesia, que si el amor llegaba a apagarse, los apóstoles ya no anunciarían el Evangelio y los mártires se negarían a derramar su sangre. Comprendí que el amor encerraba en sí todas las vocaciones, que el amor lo era todo y que el amor alcanzaba todos los tiempos y lugares. En una palabra, que el amor es eterno. Entonces, en el colmo de mi alegría delirante, exclamé: «Jesús, amor mío, al fin he encontrado mi vocación. Mi vocación es el amor». Veamos, pues, entonces que el caminito no es el menospreciarse, sino el ir a lo esencial. Vivir en lo cotidiano la profundidad del misterio. Este camino directo a Dios. El ascensor implica una serie de actos concretos del día a día dirigidos conscientes y explícitamente a cultivar la relación con el Maestro y con el misterio. No son, sin embargo, las grandes obras o renuncias que podríamos encontrar en Gandhi. Son, por el contrario, actos significantes como el comer un poco menos, quedarse con algo de hambre, o no recargarse sobre las sillas,
rezar con ahínco el rosario a pesar de aburrirse, tomar como oportunidad de práctica la paciencia, esas idas al lavadero donde la hermana gruñona azota a su propio los manteles contra el fregadero para que te salpiquen. Esos ejemplos de la vida de Teresita, pero cada quien puede perfectamente y sin esfuerzo pensar en los suyos. No se trata de que apliquen con exactitud lo que hacía Teresita, a lo que los invito en la misma tónica y como complemento al voto que mencioné en los apartados de Gandhi. Es a que busquen con creatividad y según sus posibilidades que puedan hacer para aprovechar espacios, momentos, lugares, para cultivar su relación con el misterio en la cotidianidad. No hay necesidad, repito, de grandes retiros, de actos de renuncia extraordinarios. Me refiero a actos concretos de atención y entrega, así como los hizo Teresita. Lavar los platos, la ropa, cocinar, el tiempo de transporte hacia el trabajo, todos esos son ejemplos que podemos experimentar como encuentros con el misterio. ¿Cómo? Tomando conciencia de la respiración, viendo cómo hay la oportunidad para cultivar la paciencia en aquello que me causa impaciencia, viendo cómo hay oportunidad al estar atento a pensar, a hacer y también en aquello que me distrae. A pesar de todo, poner atención e incluso ofrecérselo a Dios. Pensando en cómo su amor está presente también y sobre todo en estos instantes de la vida ordinaria, en todo ello pensar en Dios. De igual manera podemos ofrecer aquellas obligaciones de las cuales no podemos zafarnos en el día a día. Aquellas situaciones que muchas veces pueden ser irritantes, situaciones de trabajo, convivencias, todo ello. Aún en las horas donde estamos en la vida laboral, detrás de una computadora, detrás de un anaquel, y tenemos que atender y que a veces no sabemos cómo hacerlo porque hay desgano, aún todo ello, replantearlo y pensar en Dios, ofrecerlo, encontrar la paciencia y disfrutar en todo ello horas incesantes de la presencia de Dios. Otro enfoque fundamental para tener en cuenta es que Teresita presentaba y prestaba especial atención ahí donde se le manifestaban con mayor obviedad sus propias debilidades o flaquezas. En la oración, por ejemplo, ella se distraía constantemente, pero en lugar de lamentarse abrazaba su pequeñez como un espacio privilegiado para encontrarse con Dios. De ahí viene su bella alegoría del pajarito. El pajarillo quisiera volar hacia ese sol brillante que encandila sus ojos. Quisiera imitar a sus hermanas las águilas, a las que ve elevarse hasta el foco divino de la santidad trinitaria. Pero lo más que puede hacer es alzar sus alitas. Pero eso de volar no está en su modesto poder. ¿Qué será de él? Morirá de pena al ver que no puede llegar a tales alturas, de verse tan impotente. No, el pajarillo ni siquiera se desconsolará. Con audaz abandono quiere seguir
con la mirada fija en su divino sol. Nada podrá asustarlo, ni el viento ni la lluvia. Y si oscuras nubes le ocultan al astro del amor, el pajarillo no cambiará de lugar. Él sabe que más allá de las nubes, su sol sigue brillando y que su resplandor no puede eclipsarse ni un solo instante. Es cierto que a veces el corazón del pajarillo se ve embestido por la tormenta y que no le parece creer que exista otra cosa que las nubes que le rodean. Esa es la hora de la alegría perfecta para ese pobre y débil pajarillo, esa débil criatura. Qué dicha para él seguir ahí. A pesar de todo, mirando fijamente a la luz invisible que se oculta a su fe. Jesús, hasta aquí yo entiendo tu amor al pajarillo, ya que él no se aleja de ti. Pero yo sé, y tú también lo sabes, que muchas veces la imperfecta criaturita, aún siguiendo en su lugar, es decir, bajo los rayos del sol, acaba distrayéndose un poco de su único quehacer. Coge un granito acá y allá, corre tras un gusanito, luego, encontrando un charquito de agua, moja en él sus plumas apenas formadas, ve una flor que le gusta y su espíritu débil se entretiene con esa flor. En una palabra, el pobre pajarito, al no poder cernerse como las águilas, se sigue entreteniendo con las bagaletas de la tierra. Sin embargo, después de todas sus travesuras, el pajarito, en vez de ir a esconderse en un rincón para llorar su miseria o morirse de arrepentimiento, se vuelve hacia su amado sol. Expone a sus rayos bienhechores sus alitas mojadas, gime como la golondrina, y en su dulce canto confía y cuenta detalladamente sus infidelidades, pensando en su temerario abandono. Adquirir así un mayor dominio atrae su mayor plenitud, el amor de aquel que no vino a llamar a los justos sino a los pecadores. Ahí donde cojeamos, ahí es donde habría que acudir a cultivar esta atención amorosa, el ofrecimiento a Dios, la paciencia, todo esto preguntándonos cómo nos mira Dios, cómo está presente el misterio, juzgándonos o amándonos con ternura. En eso que nos cuesta trabajo, ahí es donde podemos experimentar una mirada amorosa y tierna que se percibe en los escritos de Teresita. Es también ahí a donde los invito en esta etapa del itinerario. Así, junto con la invitación anterior de intentar hacer los cambios necesarios para realmente habitar nuestros espacios y el voto para ir ganando en libertad, los invito a realizar un trabajo de toma de conciencia para encontrar aquellos momentos o situaciones cotidianas en las que podíamos preguntarnos, a partir de reconocernos cómo se manifiestan nuestras debilidades en ella, y cómo nos mira Dios y cómo podríamos vivirlas para hacernos más disponibles a su misterio. Es así que podemos comprender y entender que en la sencillez, en la cotidianidad de nuestras vidas, haciendo pequeños sacrificios en medio de nuestras impaciencias, para alcanzar esa paciencia en Dios,
y que Dios mismo que ve tu esfuerzo, como ese pajarito, pueda llenarte de la santa alegría por verse totalmente agradecido por lo que haces para que tú también le agrades en tu día a día. Teresita de Lisieux.